lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 13 minutos. Esta semana hemos comenzado a hacer un ejercicio para dialogar justamente con los precandidatos ya confirmados a la alcaldía de Quito. Lo hicimos el lunes con Pavel Muñoz, el martes con Jorge Yunda. Hoy lo hacemos con Jessica Jaramillo. Ella, de hecho, fue la primera precandidata confirmada a la alcaldía de Quito luego del ejercicio de democracia interna del movimiento Todos, que es la lista 70. Jessica Jaramillo visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio, Belkis, muchísimas gracias por el espacio. Realmente es importante debatir los temas de la ciudad, lo hemos dicho no hoy, sino siempre. Así que estamos aquí precisamente para decirle a la ciudadanía que este es el momento de todos, es el momento de los ciudadanos, es el momento de dejar atrás las viejas prácticas políticas y empezar a tener esperanza en el futuro, que es lo más importante. Yo quiero partir este diálogo haciendo tal vez un análisis general de cómo se está hoy configurando el mapa de candidaturas a la alcaldía de Quito. Aparentemente, digo aparentemente porque en 2 días cualquier cosa puede pasar entre hoy y mañana, pero aparentemente no vamos a tener el mismo número de candidatos que tuvimos en 2019, que fueron 18, aparentemente, pero hoy ya tenemos 10. Mi proyección es que por lo menos serán 12, mi proyección, puedo equivocarme, esa es mi proyección, veamos si no emerge alguien más por ahí, pero igual 10 o 12 sigue siendo un número importante de candidatos. ¿Cómo le ve usted? O sea, y le hago esta pregunta porque, claro, de cara a esta elección, algunos políticos, algunos voceros de organizaciones políticas planteaban la necesidad de la unidad para tratar de tener menos candidaturas, no atomizar el voto y presentar un proyecto de ciudad. ¿Qué pasó en el camino, Jessica? Mire, yo tengo clarísimo que lo único que no se puede es la unidad con quienes nos han mantenido en esta circunstancia. Es decir, no podemos tener unidades con quienes, por ejemplo, plantean que los ciudadanos deben andar armados, a quienes insultan o a quienes han hecho de la política una forma de vida o una práctica de supervivencia, ¿no es cierto? Y no podemos tener unidades con quienes no tienen un programa político como el nuestro, ¿no? Nosotros planteamos algunos temas que tienen que ver con el derecho de ciudad, una ciudad inteligente, una ciudad integradora, una ciudad que nos permita vivir en paz, en tranquilidad, una ciudad en donde las mujeres podamos sentirnos seguras, en donde las mujeres podamos ejercer nuestros derechos, en donde nuestros hijos no se sientan intimidados por la delincuencia, una ciudad para todos y todas. Una ciudad diferente. Entonces, quienes piensan de otra manera, quienes piensan en vivir de la política, quienes piensan en seguir haciendo negocios de la política y no entienden la política como esta oportunidad de cambiar y mejorar las condiciones de vida de la gente, no podremos lamentablemente tener unidades. Unidades sí con las organizaciones de mujeres, organizaciones sociales, organizaciones de jóvenes que quieren cambiar. Con esos sectores sí, pero con los políticos tradicionales y con la política tradicional, con los partidos que de un momento a otro negocian candidaturas, no lo vamos a hacer. Por eso es que hemos planteado una alternativa diferente, ciudadana, compuesta por ciudadanos. Nuestros candidatos a concejales son ciudadanos y han venido trabajando en todos los ámbitos, en diferentes ámbitos, precisamente en favor de la ciudadanía. Y eso es lo que queremos rescatar. Este es el momento de los ciudadanos. Pero bajo esa reflexión, Jessica, que es totalmente legítima y se le entiende, no se puede pensar entonces en unidad, porque cada uno tiene sus, de un lado, intereses particulares, de otro lado, el tema de ideologías. No se puede pensar entonces en una unidad de la tendencia, como se decía en algún momento. Es que depende, también a nosotros nos han encasillado como digamos, como a bien lo entienden o lo quieren, ¿no? Yo le puedo decir que yo soy ideológicamente, me identifico con la socialdemocracia, no solamente hoy, lo hemos sido siempre, toda la vida. ¿Y eso qué ha significado? Ha significado que partidos socialdemócratas en el Ecuador no existen. Existen partidos que están tomados por varios sectores, pero la socialdemocracia vive, al menos el único partido que ha sido un partido identificado con la socialdemocracia, vive una crisis sin precedentes, ¿no? Eso le iba a decir. Entonces, ese es
el Partido de la Socialdemocracia, Sin digamos. embargo, hay una crisis sin precedentes en donde quienes lo dirigen no precisamente tienen esta forma de pensar. Entonces, nosotros lo que pensamos es que este es el momento de los ciudadanos. Ya esas prácticas políticas de matarse internamente, porque el quiebre de los partidos políticos se da hoy y lo vivimos en este momento en el Ecuador, porque lamentablemente no ha habido una reforma en 30 años del sistema de los partidos políticos. Para hacer política no se debe ni se quiere estar dentro de los partidos políticos, porque los partidos no generan cuadros, no abren oportunidades, no hay recambio generacional, existen caudillos. Entonces, yo me pregunto y le pregunto a la ciudadanía, hay partidos políticos que han recibido recientemente fondos partidarios para que hagan procesos formativos. Hay un partido político que recibió recientemente $350,000 para hacer formación política, capacitación, promoción de cuadros. ¿Dónde está eso? Eso no existe en este país y eso es parte del quiebre de los partidos políticos. Entonces, a los ciudadanos que queremos rescatar esta ciudad, que queremos darle una visión distinta, que queremos empezar a hablar de eso que se llama derecho de ciudad, el derecho a vivir con paz, el derecho a vivir con tranquilidad, tiene evidentemente que ser una alternativa distinta, ciudadana, a través de un movimiento independiente, de un movimiento prácticamente nuevo, que nos permita tener una alternativa a los ciudadanos. Ahora, usted se presenta como ciudadana, pero también ha hecho política toda su vida. Claro. Y ha sido candidata y ha estado vinculada a organizaciones políticas. Yo he sido activista política. Yo estuve vinculada hace muchos años a alguna organización cuando tenía 15 años. A eso me refiero, pero sus orígenes fueron en el Partido Socialista. Claro, sí. Luego hice un proceso de formación con la socialdemocracia europea, con el PSOE, y bueno, ahí fue cuando uno regresa al país y se da cuenta de que la vía no es la extrema izquierda, sino, pero estamos hablando de esto hace más de 10 años, 12 años más o menos, y claro, yo tuve la decisión de salir porque yo empecé muy chiquita. Yo a veces diría, si es que mi mamá me dijera ahora, o mi hija me dijera ahora, mami, a los 15 años quiero dedicarme a hacer activismo político, yo le diría, mijita, mejor dedícate a otras cosas, ¿no? Pero en mi caso yo sí, porque yo soy hija de una maestra que vivía los temas del movimiento de maestros en su momento, que luchaba en la calle por una alza de sueldo, por una bonificación salarial, y eso ha sido parte de esta tradición. Y sí, los ciudadanos también hacemos política, que nuestras acciones son públicas y son políticas, sí, también lo son, pero no somos los políticos tradicionales. Yo creo que todos hacemos política. Así es. Nosotros en los micrófonos hacemos política. Otra cosa es hacer política partidista, activismo, militancia, que no es lo mismo. Pero, ¿usted en cuántas elecciones ha participado? Esta es la segunda. La primera fue cuando intentó llegar a la Asamblea Nacional. En el 2017. 2017 No quiere decir que seamos los políticos tradicionales y que hayamos mantenido la coherencia ideológica, la coherencia, digamos, en el ámbito de plantear las ideas, porque, mire, más allá de una lealtad con un partido, con una organización, yo creo que está la lealtad con los principios. Y esos principios y la ideología es muy importante, porque cuando uno habla, por ejemplo, de una forma de gobernar, o de una ideología hacia dónde ir, a lo mejor unos van hacia el libre mercado, otros van más hacia la estatización de la economía. No, los socialdemócratas decimos no. La socialdemocracia plantea que, como dice el profesor Ludolfo Paramio, ni mercadofobia ni mercadocracia. Equilibrios, y eso es lo que necesita en este momento la ciudad. Política económica que nos permita reactivar económicamente, que nos permita plantear mejores condiciones, porque el municipio sí puede ser amigo del empresariado. ¿Quién dice que el municipio no puede generar empleo? Sí puede hacerlo. Si los permisos de construcción salieran en 45 días máximos y no 3 años, como lo es ahora, si el municipio sería un amigo, un aliado de quien se quiere poner un restaurante, de quien se quiere poner un negocio, sí se puede generar empleo. Pero por el otro lado, tenemos que tener esta política social de acceso, no dádivas, sino políticas sociales de acceso en el ámbito educativo. El municipio tiene competencia sobre la educación, el municipio tiene competencia sobre la salud, y por eso es que nosotros hemos realizado un trabajo en territorio ya algún tiempo, cerca de un año, en donde hemos levantado 55 mesas territoriales, 4 foros técnicos, conversando con la gente en los barrios, en las parroquias rurales, en el sur de Quito, en el norte de Quito también, en donde hemos recogido precisamente las soluciones desde la gente.
no desde las personas que están construyendo una agenda en un escritorio, sino desde la gente, desde los ciudadanos. Y ahí tenemos 5 ejes. El eje de reactivación económica y productiva, en donde planteamos algunos temas como, por ejemplo, poner a funcionar la sede, que es la única sede que tiene el país, la Zona Económica de Desarrollo, y que está en Tababela y que por intereses económicos no se ha puesto en funcionamiento. Hay que hacer de Quito la ciudad de las inversiones, hay que hacer de Quito la ciudad del turismo. Hemos planteado un segundo elemento, que es el segundo elemento más importante, como es transporte y movilidad. Una movilidad sostenible, movilidad verde, poner a funcionar el metro, hacer toda una redistribución de rutas y frecuencias. Hemos planteado un eje que nadie lo está considerando, que para nosotros es fundamental, que es el eje de salud mental y bienestar. Quito tiene un problema alto en temas de suicidio, entre el 18 y el 20% incremento de suicidio en hombres de entre 30 y 40 años y en jóvenes. Por lo tanto, ahí hay que hacer una política de prevención. Para eso está la Secretaría de Salud del municipio de Quito, y hay que ir a los barrios con atención de salud. En 33 parroquias rurales que nosotros tenemos, uno de los problemas más graves es la desnutrición infantil. Necesitamos ahí tener una política pública para una mejor alimentación, para desparasitar a nuestros niños, niñas y adolescentes, para darles una mejor calidad de vida. En el eje de seguridad, que es vital para cada uno de los ciudadanos, porque no queremos vivir con miedo, no queremos vivir enrejados en nuestras casas. Lo que queremos es que nuestros hijos puedan transitar con libertad, con tranquilidad. Para eso, ¿qué planteamos? Ahí hay 2 ejes, ¿no? La prevención de la violencia en el espacio público y también la prevención de la violencia intrafamiliar. El 60% de las llamadas al ECU 911 de viernes y sábado son por violencia intrafamiliar. El municipio sí puede hacer prevención de este tipo de violencia, y en el espacio público, en el espacio comunitario, hay que volver a generar estas comunidades virtuosas que nos permitan tener una comunidad activa, a accionar una alarma comunitaria. La alarma comunitaria es preventiva, versus que las cámaras no son preventivas, son ya para identificación del rostro de quien ha asaltado o ha delinquido, mientras que creo que hay que trabajar muchísimo en prevención. Y no es verdad cuando nos dicen que el municipio no puede trabajar en seguridad, porque, por ejemplo, ahí están las fuerzas de seguridad, ahí está la policía metropolitana, ahí están los agentes de tránsito también, que tienen que hacer controles. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que no tienen ni para la gasolina. Yo he recibido mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, redes sociales, donde me dicen: doctora, nosotros tenemos que, con nuestro dinero, que a veces ganan 600, 700, 800 dólares, tanquear la gasolina. O sea, usted lo que asume es que es un problema de gestión. Es un problema de gestión. La municipalidad. Así es. Y finalmente, el último eje, que es el más importante también, es el eje ambiental, ¿no? Hay que hacer una intervención fuerte en todo lo que es el sistema de recolección de basura, tratamiento de residuos. En el mundo hay ciudades que viven del tratamiento y el convertir los residuos en material para poder incluso hasta construir. Hay casas en el mundo que se construyen con plástico. El tema es los negocios que hay detrás, la corrupción que hay detrás, el mal manejo de empresas municipales, y por qué no plantear, por ejemplo, grandes obras de infraestructura también en el ámbito ambiental. Yo creo que hay que, en el ámbito productivo incluso, darles mucho mayor fuerza a las empresas tipo B, que son las empresas con conciencia ambiental, y eso sí puede hacer el municipio. Es decir, nosotros vamos a entrar a desafiar todo lo establecido y a cambiar las cosas de manera definitiva, y obviamente hacerlo desde la humanidad, desde la sensibilidad, desde la visión de las mujeres, que ponemos también equilibrio en donde podemos llegar, y con el ejemplo de mujeres valiosas como Angela Merkel, que salió después de 16 años de gestión con aplausos del hemiciclo alemán, ¿no es cierto? Y también con la experiencia y con la fuerza de las mujeres que nos han precedido en las luchas y que nos han permitido a nosotras hoy estar aquí sentadas planteando una alternativa para Quito. Jessica, ahora de otro lado yo quisiera poner sobre la mesa un tema que podría resultar incómodo, porque a veces la crítica y los cuestionamientos resultan incómodos, pero hacen referencia hasta ahora a nuestros internautas, y es que relacionan a Jessica Jaramillo con la traición a Jorge Yunda durante esa administración, a propósito de lo ocurrido y este proceso de remoción en su momento de Jorge Yunda. ¿Cómo responde usted? Mire, nosotros hicimos lo que había que hacer en ese momento y que era lo correcto. Mientras se saqueaba la ciudad, se vulneraban los derechos de la ciudad, las empresas públicas estaban contaminadas y los recursos de la ciudad no estaban siendo dirigidos a donde deben, que es la atención de los ciudadanos, algo teníamos que hacer los ciudadanos.
Y lo hicimos los ciudadanos, no los políticos, no ese Consejo Metropolitano 21. En ejercicio. En ejercicio. Pero la acción, tal y como está planteada, que además es una de las pocas, yo diría la primera experiencia en América Latina que existe de este ejercicio ciudadano de demanda pública a la instancia política, es el único proceso. A diferencia de Bogotá, quien presenta la demanda, y la presentamos con 17 requisitos, es decir, con 17 causales, fuimos los ciudadanos. Que obviamente la decisión está en el órgano político, sí, porque ese es el órgano de fiscalización, es el órgano de control, y así manda la ley. Que nosotros hayamos tenido algún tipo de acuerdo o desacuerdo con los concejales, yo le diría que jamás, nunca. Jamás, nunca tuvimos ni siquiera una conversación, peor aún con quienes llegaron de la mano del exalcalde, ¿no? Al contrario, cuando terminó el proceso, fuimos muy claros y un comunicado público dijimos claramente que no íbamos a ser parte de ninguna administración municipal y no lo hemos sido. Pese a que eso nos haya costado internamente a nosotros rupturas, porque sí había gente que tenía una intención clara de ser funcionario público, nosotros no, y dijimos no vamos a ser parte de esta gestión, porque no es lo correcto, porque hicimos lo correcto, que era accionar un mecanismo de participación ciudadana para frenar una mala administración, tal y como está contemplada, por ejemplo, la figura de la destitución de un presidente de la República en el ámbito de los mecanismos constitucionales y legales. Yo lo que no entiendo es cómo antes quienes estaban a favor de la remoción, cuando quisieron hacer la figura de destitución del presidente, ya no estaban de acuerdo. Eran muy democráticos en Quito, pero ya a nivel nacional no eran tan democráticos. Entonces yo creo que esa forma de entender o de ver la política no es la adecuada. La ley es la ley, pero es para todos. A ustedes señalan sus críticos, sus detractores, porque en la política uno tiene afectos y desafectos. Y no somos monedita de oro. Claro, y nos pasa a nosotros en el periodismo, también en la política, pues uno no es moneda de oro para querer bien a todo el mundo. Pero digamos, sus críticos, sus detractores dicen que usted utilizó esa plataforma de la remoción para esto, para una candidatura a la alcaldía. Mira, nunca lo hicimos. O mejor dicho, hicimos el proceso de remoción a pesar de tener este tipo de críticas. Y lo hicimos precisamente porque era una acción o una herramienta que nunca antes se había utilizado. Y les voy a hacer acuerdo, cuando inició el proceso de remoción, ni siquiera teníamos cobertura mediática, porque nadie sabía que adentro, al interior de esta comisión de mesa, se iban a ver o no mayoría, porque en un principio el oficialismo en ese momento del municipio tenía mayoría. Entonces, me parece que también ahí hay que valorar, ¿no? Hay visiones que son sesgadas, pero en todo caso hicimos lo correcto en el momento que teníamos que hacerlo y hoy creemos que es el momento de una apuesta alternativa, de una opción ciudadana, de una opción fresca, de una opción nueva para la capital de la República, de una opción que se diferencie de los políticos tradicionales. ¿Cuánto cambió para la ciudad este hecho puntual y el haber entrado a una nueva administración, una nueva gestión, si se quiere? Mire, yo diría que la primera gestión, Yunda Guarderas, porque es la misma, había mucho más escándalo. En la segunda hay menos escándalo, pero también hay problemas. Y entraremos, por ejemplo, a fiscalizar lo que está alrededor del contrato del Metro de Quito, las condiciones y los términos particulares y particularísimos que hay alrededor del contrato del Metro de Quito. Y, obviamente, creo que hay que exigirle al actual Consejo Metropolitano que haga su trabajo. A mí lo que me preocupa enormemente es que quienes llegan a estos espacios no llegan a gobernar para la gente, sino que llegan o a hacer negocios, que es una de las cuestiones en donde han estado incluso concejales vinculados, sino que llegan incluso a prepararse ya para la siguiente elección. Entonces, le doy un ejemplo. ¿Por qué el Consejo Metropolitano no hace una ordenanza que plantee o regule la circulación de motos eléctricas? Ya tenemos cerca de un año con esto y las motos eléctricas se meten en el carril de la ciclovía y no corresponde, pero no hay autoridades que empiecen a legislar. Esa es una legislación emergente. ¿Por qué no legislamos en el ámbito de transporte público a las motos como es en Bogotá, que vayan con su chaleco reflector, con su identificación? ¿No es cierto? Eso es parte de una ciudad ordenada. Este consejo no lo ha hecho. Lo que a mí me llama la atención es que muchos de los que no han hecho absolutamente nada quieran seguir
como decimos normalmente, ¿no es cierto?, los ciudadanos, viviendo de lo público, viviendo del sueldito. Pero le pregunto, y con esto cierro, ¿el remedio de la remoción no terminó siendo peor que la enfermedad? Yo diría que es igual. Yo diría que lamentablemente es igual y además es parte de esta gestión que es la gestión Yunda Guarderas. Los dos son exactamente lo mismo, responden y obedecen a los mismos intereses y no al interés ciudadano. Por eso es que nosotros hemos planteado tener una alternativa ciudadana, una alternativa diferente, una alternativa en donde estemos pensando en el bienestar de la gente. Y por eso es que alrededor de este concepto maravilloso que nosotros llamamos el derecho de ciudad, nos permita a los ciudadanos vivir en mejores condiciones de vida, hay que plantearse la oportunidad de pensar en Quito hacia el futuro, en Quito diferente, en un Quito con seguridad, en un Quito con tranquilidad, en un Quito para hacer negocios, en un Quito para invertir, en un Quito para vivir con nuestros hijos y nuestras hijas, en un Quito en donde haya guaguacentros nuevamente, en donde podamos tener apoyo a nuestra infancia, en donde podamos tener apoyo a nuestras madres, en donde podamos darle alternativa a la gente para quedarse aquí, no para irse, para quedarse, para vivir y para ser felices en una ciudad diferente. Ya habrá oportunidad en el curso de la campaña para seguir explorando obviamente el plan de gobierno para la ciudad, el plan de trabajo que expondrá Jessica Jaramillo, ya cuando se oficialice obviamente por la vía de inscripción en el Consejo Nacional Electoral su candidatura a la alcaldía. Muy amable, Jessica, muy gentil. Gracias también a todos ustedes. Muy amable. Jessica Jaramillo, precandidata a la alcaldía de Quito por el movimiento Todos, lista 70, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.